Hoy comenzamos nuestra nueva serie en el libro de Isaías y algunas cosas interesantes del libro son las siguientes. En todo el Antiguo Testamento no hay otro profeta que predique tanto la santidad y la soberanía de Dios sobre todas las cosas como Isaías lo hace. Este libro de Isaías ha sido llamado por muchos una pequeña Biblia, una mini Biblia, pues Isaías contiene 39 capítulos donde el énfasis es el juicio y 27 que son de consolación, similar a los 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Con eso en mente, vayamos a nuestro pasaje el día de hoy, Isaías capítulo 1, versículo 1. Visión de Isaías, hijo de Amós. Lo primero que vemos en este libro es que fue escrito como una visión. Una visión es una verdad de Dios revelada a través de símbolos e imágenes proféticos. Es decir, no todo lo que leeremos en el libro es literal, pero representa verdades de Dios con símbolos e imágenes. Similar a cuando en el capítulo 6 de Isaías, él tiene una visión sobre Dios sentado en su trono alto y sublime, y sus faldas llenan el templo. Isaías 1, versículo 1, visión de Isaías, hijo de Amós. Segundo, en nuestro pasaje vemos que el autor es Isaías, hijo de Amós. El nombre de Isaías significa Jehová es salvación. Y este Isaías es, por decirlo así, el Apolos del Antiguo Testamento. Pues este Isaías es por mucho el profeta más elocuente de todo el Antiguo Testamento. Muchos estudiosos han visto que la mayoría de los profetas usan aproximadamente 1000 palabras. Los más elocuentes usan 1000 palabras en sus libros. 1000 palabras diferentes. Isaías usa más de 2000 palabras, más que los salmos, para predicar su mensaje. Y en esta visión de Isaías veremos varios temas. En algunos de estos temas veremos Isaías profetizando sobre el Dios de la Biblia, que los serafines cantan de día y de noche en el templo celestial: santo, santo, santo. Isaías profetizará sobre el Dios que hace todo por amor de su nombre. Isaías profetizará sobre el Dios quien algún día juzgará al mundo. Isaías profetiza sobre el Dios que declara lo que es y lo que será. Isaías profetizará sobre el Dios de la Biblia que un día traerá un reino donde solo habrá justicia y paz. Isaías profetizará sobre un siervo también, un varón de dolores que vendría y salvaría a su pueblo del pecado. Isaías capítulo 1, versículo 1, y note conmigo la última parte para agarrar el contexto. Isaías 1:1, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Es decir, Isaías profetizó cuando el reino de Israel se encontraba dividido en dos partes. En el norte teníamos el reino conocido como Israel, que había sido llevado cautivo por Asiria a causa de su pecado, y en el sur estaba Judá, a quien Isaías primordialmente predicaba o ministraba. Y el día de hoy veremos cómo Isaías llama a Judá a abandonar su pecado y vivir a la luz de Dios. El título de este mensaje es Viviendo a la luz de Dios. Isaías versículo 1 al 2, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Versículo 2, oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Aquí en el versículo 2 vemos que el profeta empieza llamando de testigos a los cielos y a la tierra. Dios empieza llamando de testigos a los cielos y a la tierra, que es una manera de decir a todo el mundo. Es decir, Isaías quiere que todo el mundo escuche los cargos de Dios en contra de Judá. Y los cargos en contra de Judá, el reino del sur, son que Dios como un padre crió a Israel, pero ellos se rebelaron en contra de él como hijos rebeldes, malagradecidos. Dios crió a Israel como un padre amoroso. Dios los había sacado
sacado de Egipto, los había redimido a su pueblo. Dios de Egipto llamó a su hijo. Dios les había partido el mar para que pasaran en seco. Dios los guió por nube de día y columna de fuego de noche. A los que no eran de la nación, Dios los hizo una nación y los engrandeció delante de sus enemigos. Dios los plantó como si fuera una viña a Israel y le proveyó todo lo que necesitaba para que diera buen fruto, pero Israel produjo mal fruto, fruto agrio y podrido. Dios fue como un padre fiel, pero Israel como un hijo rebelde. Y aquí vemos cómo Dios presenta sus cargos en contra de la nación como en una corte. Miren conmigo el versículo 2. Oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, creé hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Y en aplicación, ¿qué tan bueno ha sido Dios contigo? Primero, si eres un incrédulo, ¿qué tan bueno ha sido Dios contigo que aún no te ha consumido a pesar de tu pecado? Pues Dios hace llover sobre justos e injustos. Segundo, si eres un creyente, ¿qué tan bueno ha sido Dios contigo que te ha redimido de la miseria del pecado? Y la gran pregunta aquí es, ¿cómo respondemos a este amor tan grande? ¿Lo hacemos en obediencia a su palabra? ¿Te has olvidado de tu primer amor? ¿Aún buscas desesperadamente tener comunión con Dios o ya no tienes tiempo para Él? Isaías 1, versículo 2. Oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, creé hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Ahora ya vimos la ilustración de hijos rebeldes. Ahora veamos la ilustración de los animales en el versículo 3. Versículo 3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Pregunta, ¿por qué Dios usa la ilustración de estos dos animales? ¿Por qué usa a un buey y a un asno? ¿Qué tienen en común estos animales? Ambos animales tienen en común que son torpes. Y aquí Dios dice, los animales torpes e ignorantes, el buey y el asno, conocen a su dueño, conocen a su señor. En otras palabras, hasta los animales brutos conocen a su dueño, pero tú, Israel, no conoces a tu señor. Pero tú, Israel, que has recibido las bendiciones de Dios, estás en gran rebeldía. Pero tú que has recibido la palabra de Dios, eres ignorante de esa misma palabra. Pero tú que has escuchado las promesas de Dios, no vives una vida justa y piadosa. Tú, Israel, en verdad no conoces a Dios. ¿Cuánto conoces a Dios? ¿Cuánto conoces sus atributos y su carácter según la Biblia? ¿Será que las bestias tienen más sentido común que tú? ¿Será que ni siquiera lees su palabra donde se revela a sí mismo y sus promesas? Isaías 1, versículo 3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Versículo 4. Oh gente pecadora. Una traducción más literal es, ay nación pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo Israel, se volvieron atrás. Aquí vemos que el pecado de Israel provocó a Dios a ira, como dice la Biblia de estudio de Ligonier. Ellos fueron llamados a ser una nación santa, pero ahora son llamados una nación pecadora. Israel había cometido apostasía. Ellos habían abandonado a Dios, que les había dado todo, quien había sido fiel. Ellos habían vuelto atrás, y aquí Dios les llama una generación de malignos, hijos depravados. Y ciertamente hoy también vivimos en una generación mala y pecadora. Vivimos en una generación llena de hipocresía, empezando desde el gobierno. Leí un artículo donde Planned Parenthood, esta organización de abortos, acaba de anunciar que gastará $50 millones para apoyar a los políticos que estén a favor del aborto, a favor de matar a bebés.
La hipocresía se nota desde el presidente, cuyas preocupaciones principal es promover la agenda transexual. Este presidente es como si fuera un príncipe de Sodoma y Gomorra. Vivimos en una generación que las iglesias son más sinagogas de Satanás en vez de ser casas de adoración y oración. Vivimos en una generación cuando los creyentes, al igual que Israel, han dejado ser la sal de la tierra y la luz a las naciones. Vivimos en una generación de hombres y mujeres sin convicciones bíblicas y sin conocimiento de Dios. Vivimos en una generación en las iglesias que no saben si Dios está a favor o en contra del aborto. Vivimos en una generación que llama a lo dulce agrio y a lo agrio dulce. Vivimos en una generación de hombres, como dice nuestro hermano Alex Sr., que han abandonado su responsabilidad de ser padres y la han entregado al gobierno. Vivimos en una generación depravada que desesperadamente necesita el Evangelio de Cristo. Isaías 1, versículo 4. Oh gente pecadora, oh nación pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Versículo 5. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Aquí Dios hace varias preguntas retóricas a Israel. ¿Por qué quieren sufrir la santa ira de Dios? ¿Continuarán aún en el pecado? ¿Continuarán aún en rebeldía? Y luego Dios hace un diagnóstico de la nación y dice: la cabeza de todo hombre de Israel está enferma y el corazón, el centro de control del hombre, según los hebreos, a su entendimiento de ellos, estaba doliente. En el contexto está hablando de Israel, pero tristemente esto aplicaría también a nuestra nación. Si Dios fuera a diagnosticar la nación, se nos revelaría que toda cabeza está enferma y todo corazón está doliente o desfallecido por el pecado. Hace poco salió un documental de un hombre llamado Matt Walsh, donde le pregunta a la gente una pregunta simple: ¿qué es una mujer? Y nadie a los que entrevista podía responder esta simple pregunta. Ayer leía otro artículo que revela mucho sobre dónde está nuestra nación el día de hoy. Según este artículo, 1 de cada 5 jóvenes que nacieron entre 1997 y 2003 ahora se identifican como homosexuales o alguna variación del LGBTQ. Toda cabeza está enferma y todo corazón está doliente o desfallecido. ¿Y dónde está la iglesia? ¿Está siendo la luz en las tinieblas como los movimientos de la Reforma? ¿O estamos siendo la sal de la tierra? ¿O hemos dejado de preservar al mundo? ¿O estamos muy ocupados y entretenidos con este mundo? Isaías 1, versículo 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. La condición espiritual de Israel, desde los pies hasta la cabeza, era de una enfermedad mortal que se consumía. Esta enfermedad que estaba haciendo, se estaba pudriendo la piel de todo hombre. Las llagas de su carne estaban podridas o lesionadas, como cuando sale un líquido blanco en una herida o lesión. Es decir, en Israel no hay cosa sana, buena o saludable de condición espiritual. La herida en la carne de todo hombre estaba hinchada o inflamada. No están curadas, ni vendadas, ni sanadas. No tienen aceite sus heridas. Esto de curadas y vendadas es referencia a que no venían a Dios para ser sanados y limpiados de su pecado. Al igual que nuestra nación no se acerca a Dios para ser sanados. Versículo 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Saben cuál doctrina está enseñando aquí? Nos está enseñando la doctrina de la depravación
total, que desde la caída del hombre de pies a cabeza está herido, está infectado, está manchado por el pecado. Y esta era la condición triste de la nación, porque había muchas personas que no eran verdaderos creyentes dentro de la nación. Y en aplicación, yo le preguntaría a todo joven y adulto, ¿cuánto más te quedarás en este estado espiritual? ¿Cuánto más te quedarás en ese estado podrido, tú que practicas el pecado? ¿Cuánto más provocarás a ir al Señor, que juzgará a los vivos y a los muertos? Versículo 7. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Aquí Dios está haciendo referencia al antiguo pacto con Israel. Parte de este pacto decía que si ellos obedecían les iría bien, si desobedecían les iría mal a sus ciudades. Un pacto que no está vigente, pero podemos ver lo que pasaba cuando ellos desobedecían. Ellos perdían la bendición de Dios. Sus ciudades estaban destruidas, las ciudades estaban en fuego, los extranjeros atacaban a Judá, y todo sucedía por el juicio de Dios sobre la nación. Y aunque habla de Israel, una vez más, esto aplica muy bien el día de hoy. Todos vieron las noticias las semanas pasadas, Tijuana en llamas por el crimen organizado. El verano pasado vieron cómo las protestas de Estados Unidos incendiaron a través de la nación ciudades, cortes federales, y aún verían a políticos, miembros del gobierno, públicamente apoyando que se quemaran las cortes y querían abolir a la policía. ¿Cómo llegamos a este punto? Es muy sencillo. Los hombres le han dado la espalda a Dios. Versículo 7. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Versículo 8. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Aquí vemos tres ilustraciones. Vemos una enramada viña, que es como una casita hecha de plantas, y vemos una cabaña en un campo, vemos una ciudad asolada. El punto de las tres ilustraciones es que Judá quedaría abandonada y destruida por el juicio de Dios cuando fuera invadida por Babilonia, si no se arrepentía. Versículo 9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Aquí Isaías dice que después del juicio de Dios, Judá casi quedó como Sodoma y Gomorra. ¿Y cómo quedó Sodoma y Gomorra? No quedó nadie, porque Dios mandó fuego del cielo por su gran pecado abominable. Y aquí Israel también quedó en ruinas por el juicio de Dios, o más bien quedaría en ruinas cuando llegara Babilonia y los invadiera. Israel quedó en escombros. Pero luego dice, y ahí está algo importante, noten lo que dice, que Dios, en comparación con Sodoma y Gomorra, les dejaría un remanente. Noten el versículo 9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño o un remanente, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Ahora escuchen esta doctrina importante, mis hermanos. Dios siempre tiene un remanente escogido por gracia para salvación, aún en medio del juicio. ¿Recuerdan a Elías cuando se sentía solo e Israel estaba perdido? Dios le dijo a Elías, según Romanos 9, que él había reservado a 7,000 hombres que no doblaron la rodilla a Baal. Dios, aun cuando las naciones están bajo juicio, siempre tiene un remanente santo. Y cuando lleguemos a Isaías 53, veremos que Cristo murió por un remanente, por su pueblo. Y por eso, por cierto, iglesia, salimos a evangelizar, porque creemos que Dios tiene un remanente que siempre responderá al evangelio. Como dice el libro de Hechos, Dios tiene mucho pueblo aquí.
Isaías 1, versículo 9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Versículo 10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Ahora este versículo es increíble. Dios le llama a Israel, a su pueblo santo y escogido, a los gobernantes, príncipes de Sodoma. Es como si el día de hoy le dijeran a la iglesia y a sus gobernantes de la iglesia, los equipo pastoral: ustedes son los príncipes de Sodoma y de Gomorra. Y ustedes bien saben que esas ciudades estaban asociadas con gran pecado y con el juicio de Dios. Esa era la condición de Israel, desde el liderazgo del gobierno hacia abajo. Versículo 10. Príncipe de Sodoma, oí la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Y luego le dice al resto de la gente: son el pueblo de Gomorra, gente pecadora. Versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Israel vivía en pecado, pero aún seguía externamente adorando al Señor con sacrificios e animales. Y Dios le dice: ¿de qué me sirve a mí tu adoración? ¿De qué me sirven tus sacrificios? Tú que vives una doble vida, ¿de qué le sirven a Dios tus muchos sacrificios y vienes con las manos sucias? Versículos 12 y 13. ¿Quién demanda de esto de vuestras manos cuando venís y presentaos delante de mí para hollar mis atrios o para pisotear mis atrios? Versículo 13. No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Dios dice: dejen de adorarme porque me da asco su adoración. Paren de pisotear mis atrios o mi templo. Su adoración es una abominación que me causará náuseas. Dios dice: yo nunca les pedí que me adoraran con las manos sucias. Versículo 14. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas mi alma, me son graviosas. Cansado estoy de soportarlas. Cada vez que celebren las fiestas solemnes, las aborrece mi alma. Cada vez que se presenten a adorar, lo aborrezco. Dios nunca pidió solamente una adoración externa, vacía y fría, sino que Él busca adoradores de verdad, en espíritu y en verdad. En aplicación, algunos vienen a la iglesia, van y pecan deliberadamente en la semana y luego regresan el domingo y adoran con manos sucias, y cada semana repiten el patrón para cumplir con Dios. Dios no quiere tu adoración sucia. Dios aborrece ese tipo de adoración. Dios juzga este tipo de oración. Versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Dios dice: tú puedes extender tus manos y orar, y hasta puedes orar fervientemente, pero yo no esconderé de ustedes. Yo esconderé de ustedes mis ojos y mi rostro. Yo no escucharé su oración. Aunque oren fervientemente, no los escucharé, porque sus manos están sucias y llenas de pecado y llenas de sangre. Imagínate que estés orando fervientemente y que Dios dice: ya no te escucharé. Tu oración está estorbada por cómo estás viviendo delante de mí. Aunque me busques en el templo, aunque me busques en oración, yo no te escucharé. Pues en el Nuevo Testamento, mis hermanos, se repite este concepto de la oración estorbada y de cómo vives en casa. Primera de Pedro 3, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, hablando de la esposa, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Como vives en la semana, también afecta si Dios escucha o no escucha tu oración.
cómo estás con tu familia, cómo vives en tu trabajo. Todo lo que haces, hermano, debe ser un acto de oración puro por medio del Evangelio y el solo sacrificio del Hijo unigénito de Dios. ¿Cómo estás viviendo en casa? ¿Cómo vives con tu esposa y familia? Versículos 16 y 17. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Dios le llama al pueblo a purificarse, a lavarse de su pecado e iniquidad. Dios le llama al pueblo a arrepentirse y dejar lo malo. Dios le llama a que aprendan a hacer el bien. Dios le llama a que no solo digan ser creyentes, sino que reflejen su creer en su vida y en su trato de los demás, aún los más necesitados de la sociedad. No solamente digas ser creyente, vive de tal manera que muestre que crees lo que dices creer. Ahora, esto es algo imposible, como sabemos que el hombre se limpiara solo. Por eso tenemos el versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Una versión más literal dice: vengan ahora y razonemos. Dios dice a través de Isaías: vengan a mí, vengan ahora, Israel, pueblo pecador, vengan y razonemos, vengan y mediten sobre sus vidas, mediten sobre la condición que están por el pecado, mediten, piensen y razonen que lo que les ha traído este gran pecado y rebeldía. Versículo 18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Vengan ahora y razonemos. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Este color grana de carmesí son comparados, es un rojo intenso que es comparado con las manos sucias que tenían de sangre con su gran pecado. Si tus pecados fueran rojos o sucios como la grana, o si tus pecados fueran tan sucios como la mancha de sangre que no se quita con nada, tú, pecador, ven, razona y medita sobre tus caminos, razona sobre lo que Dios ha hecho en el Evangelio, razona que Dios mandó Cristo al mundo, razona que Dios mandó al Mesías prometido en Isaías 53, razona que Dios mató a su Hijo en la cruz como un sustituto del remanente que se arrepienta, razona que el único justo murió en lugar del injusto, razona que tu pecado solo te ha traído fruto de vergüenza y culpabilidad, razona que un día aunque estés joven y fuerte, un día morirás y después enfrentarás el juicio de Dios, pero también razona que si tu pecado fuera rojo como la grana, o que si fuera rojo como el carmesí, puede ser la mancha limpiada por la sangre de Cristo y hecho más blanca que la nieve y más blanco que el lino fino. Tu pecado puede ser limpiado por creer que el Hijo de Dios murió en tu lugar, que por sus llagas fuimos sanados, murió y que resucitó el tercer día. Fue maldito para que tú estés limpio como la nieve blanca, para que no tengas culpa. Deja la culpa y ven al bendito Evangelio de Cristo. Versículo 18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Versículo 19 y 20: si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Dios le dice a Israel que si escuchaban y venían a él, les iría bien, pero que si no, él mismo los consumiría con juicio a espada. Y literalmente esto sucedería cuando Babilonia los invadiera y dejaría muchos muertos y destrucción. ¿Qué escogerás tú esta tarde? ¿Escogerás la paz de Dios o escogerás ser consumido en el día del
juicio. Versículo 21. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Dios aquí habla en asombro de Jerusalén, una vez una ciudad fiel, pero ahora comparada con la infidelidad de una ramera por su pecado. Versículo 22. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. Su plata tenía impurezas, su vino estaba diluido. En otras palabras, habían perdido valor por su pecado. Versículo 23. Tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas, no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. El mismo gobierno se había corrompido por la avaricia, eran todos ladrones. El gobierno fue instalado para traer la espada y la justicia y se había corrompido por sobornos. Versículo 24 y 25. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte Israel, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Esto de que destruirá a sus enemigos, le está hablando al pueblo de Dios. Dios tiene enemigos dentro de su pueblo, es decir, esas personas que se meten y que no son salvas, personas no regeneradas. Y aquí en el contexto de Israel, Dios dice, yo voy a destruir a mis enemigos. Dios iba a limpiar a su pueblo, porque el juicio comienza en la casa de Dios. Dios purifica a su pueblo y en esta ocasión lo limpiaría a través de Babilonia. Los babilonios vendrían y matarían y llevarían cautivos a muchos. Muchos morirían que no eran creyentes, irían al mismo infierno. Dios siempre purifica a su iglesia. Lo vemos durante la pandemia. La pandemia purificó la iglesia de muchos falsos creyentes que jamás regresaron a congregarse. Como dice la Biblia de Estudio ESV, por medio del juicio Dios quitará a los incrédulos de su pueblo. En el contexto, una vez más, sería Babilonia. Noten el versículo 26 al 27. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Una vez más vemos la doctrina del remanente. El remanente que quedaría, Dios los restauraría y una vez más volverían a caminar en justicia. Al igual que el día de hoy, un verdadero remanente puede caer en pecado, pero el verdadero remanente regresará siempre a caminar en justicia. Dios no tiene hijos que practiquen el pecado. Un remanente se arrepentiría y una vez más volverían a ser luz a las naciones. Versículo 28. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados y los que dejan a Jehová serán consumidos. No así con los que continuaban en pecado. Versículo 29. Entonces os avergonzarán las encinas, que son árboles que amasteis, y os afrentarán los huertos, jardines que escogisteis. En otras palabras, las encinas, los árboles y los jardines les traerían vergüenza. Estas dos cosas eran lugares donde ellos practicaban la idolatría. Lo que en Israel habían confiado les traería vergüenza. Su idolatría les traería vergüenza. Y serían juzgados. Versículo 30. Porque seréis como la encina, serán como el árbol a la que se cae la hoja, y como el huerto o los jardines al que les falta aguas. Por confiar en sus ídolos, ellos mismos se convertirían como sus ídolos, que no pueden dar nada, no pueden dar vida. Un jardín sin agua y una hoja que se cae de un árbol. Ellos se secarían y después de secarse serían incendiados por Dios
en fuego. Noten el versículo 31. Y el fuerte será como estopa, un pedazo de árbol seco que se usa para quemarse. Y lo que hizo como centella, como una chispa de lumbre. Y ambos serán encendidos juntamente y no habrá quien apague. Aún los más fuertes serían quemados como un tronco viejo y seco. Y en aplicación, en el día final del juicio, también habrá fuego, un lago de fuego para todos los que no se arrepienten de su pecado. Para los que se arrepienten, el remanente, hay esperanza. Isaías hace esta profecía y un llamado al arrepentimiento. Pero esto no termina aquí. Hay 5 versículos breves que nos apuntan a lo que Dios hará en los últimos días. Ahora, estos 5 versículos son de escatología, lo que sucederá al final de la historia, y son muy controversiales, pero solamente mi deseo no es ser controversial, mi deseo es predicarlo para que nos gocemos lo que Dios hará al fin de la historia. Miren conmigo el capítulo 2, versículo 1, brevemente. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Aquí Isaías vio proféticamente algo en el futuro. ¿Qué vio Isaías en el futuro? Versículo 2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos. Isaías ve una visión en lo postrero de los tiempos. En el Nuevo Testamento esto es después de la resurrección de Cristo siempre. En otras palabras, esto en un sentido ya comenzó ahorita, pero se cumplirá al final de la historia humana. Noten el versículo 2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. En los tiempos finales será exaltado el monte de la casa de Dios, donde está el templo de Dios sobre todos los montes, y es una referencia al templo de Israel. Ahora, no creo que esto sea de forma literal, aunque hay muchas posiciones, como lo he mencionado, simplemente porque no creo que haya una montaña gigante donde todos vamos a ir a adorar. Pero aquí creo que se refiere a que Cristo estará exaltado sobre todas las cosas, porque hace referencia a los montes. En los montes se practicaba la idolatría. Ellos creían que mientras más alto estuviera su ídolo, ahí podían adorar y hacer sacrificios. Pero aquí nos dice Isaías que la casa de Dios en los postreros días estará en el monte más alto, que Dios estará sobre todas las cosas y Él será el único que será exaltado en aquel día. Y luego noten, correrán a él todas las naciones. Es decir, por el Evangelio habrá un conocimiento del Evangelio en todas las naciones del mundo. Gente de toda lengua, tribu y nación conocerán de su Evangelio y correrán a Dios. Versículo 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Aquí habla de que las naciones enteras entenderán que el verdadero conocimiento viene solamente de Dios. No que todos serán salvos, sino que habrá gente de todas partes del mundo que reconocerán al Mesías. Un remanente de todas partes tendrán conocimiento que viene de Dios, que viene de Sión, que es palabra poética para referirse a Jerusalén, o la Jerusalén del cielo. Noten el versículo 4. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de árado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adestrarán más para la guerra. Esto vemos aquí que los hombres cambian sus espadas por arado, cosas de granja, y los hombres cambiarán sus lanzas de guerra por podaderas, que son herramientas de granja también, y ya no habrá guerra. Ahora, no creo que literalmente los hombres se conviertan en granjeros, sino creo que esto se refiere a la paz de Dios. Los hombres se rendirán ante el Mesías y Él reinará con justicia y paz. Pero noten el llamado final de Isaías, versículo 5. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz
de Jehová. Aquí, después de decirle a Judá la gloria que viene en los posteriores días, al final de los tiempos le dice: al saber lo que sucederá en el futuro, cuando Dios sea exaltado sobre todas las cosas, cuando esté en el monte más alto, al escuchar que Él reinará en justicia sobre todas las cosas, al escuchar que habrá conocimiento mundial de su ley, al escuchar el futuro que viene, Isaías dice: vivamos, oh casa de Jacob, oh casa de Israel, a la luz de Jehová. Vivamos a la luz de su revelación de quién es Él. Y yo diría, al escuchar sobre este reino que está trayendo Cristo de paz, vivamos a la luz de su evangelio. Iglesia, venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová.